Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 52. Antiguo Testamento. Libro de Levítico, capítulo 14. Publicación de las enfermedades cutáneas. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cerdo, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre la vasija del barro, llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada, sobre el agua de manantial. Verso 7. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. El 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Al 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año también sin defecto. Como ofrenda de cereal, traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que oficia la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el aceite lo ofrecerá con sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero en el lugar santo, donde se deshuellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio. Por la culpa la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite 7 veces ante el Señor. Luego del aceite que le quede en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le quede en la mano. De este modo, celebrará ante el Señor el rito de expiación por él. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto a la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido
para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite, junto con 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda pagar como sacrificio expiatorio. Otro como holocausto. Al 8º día los llevarán a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa junto con el aceite y lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero del sacrificio. Por la culpa tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote se echará aceite en la palma de la mano izquierda y con el índice de la mano derecha lo rociará 7 veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco del aceite que le quede en la mano. Se lo untarán en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Allí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa, el aceite que le quede en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica. Así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas a los pichones de paloma, según lo que pueda pagar el oferente, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto junto a la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote propiciación ante el Señor en favor del que se purifica. Esta ley se aplicará a la persona que haya contraído una infección cutánea y no tenga que pagar las ofrendas regulares de su purificación. Purificación de casas infectadas. Verso 33. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote: en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que hay en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará y examinará si el moho de las paredes forman cavidades veduzcas o rojizas que permanezcan hundirse en la pared. El sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante 7 días. Al 7º día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandarán a quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. También mandarán raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se resanará la casa con estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas, de haber raspado y resanado, la casa vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberá demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, la madera y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer, y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura, porque la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, pedazos de madera de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una
de las aves sobre las vasijas del barco, llenará de agua de manantial, tomará madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva, y mojará todo eso en la sangre del ave degollada y en el agua de manantial. Luego rociará la casa 7 veces y así la purificará con la sangre del ave, con el agua del manantial y con el ave viva la madera de cedro, las ramas de hisopo y el paño escarlata. Soltarás entonces el ave viva a campo abierto, así harás propiciación por la casa, y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro. Esta es la ley respecto a las infecciones. Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 6, verso del 6 al 29. Jesús envía a los 12. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudadas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salga del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Decapitación de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había cansado con Herodías, esposa de Felipe su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcentrado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad en su cumpleaños. Herodes dio un banquete a sus altos oficiales y a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja.
se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo 5, verso del 15 al 23. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles, tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraño. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cebatilla encantadora. Que sus pechos te satisfazcan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Meditación del día de hoy. Podemos ver que en este tiempo muchas personas, especialmente los canales, las películas, promueven implícitamente la indulgencia sexual como si fuera algo libre de culpa. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado. El Señor nos indica por medio de este proverbio que hombres sean satisfechos con la esposa que Dios les ha dado. Mujeres, sean satisfechas con el esposo que ha sido entregado en tus manos. Muchas veces podemos fallar porque nuestras expectativas son muy altas. Pero ¿qué quiere el Señor en esta hora hablarte? Él quiere que tú pongas tu mirada puesta en Él y que si hay algo en ti, tú como una mujer casada o una mujer que en algún momento harás una familia o un hombre de cabeza de hogar, estés pasando por una situación delicada en la cual sabes que a Dios no le agrada, cierra la puerta, porque dice la palabra de Dios, al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Que tú y yo seamos hombres y mujeres apasionados por lo que nos manda el Señor en su palabra.